propósito de este video es mostrarles cómo utilizar Bootstrap en nuestros archivos de HTML. Vamos a utilizar, o bueno, el primero que voy a hacer es crear una carpeta dentro de mi escritorio para ir guardando mis archivos, ¿ok? Entonces a eso lo voy a crear una carpetita Bootstrap, le voy a llamar. Y dentro de esta carpeta voy a darle un nombre. Entonces voy a empezar con inicio.html, ¿ok? El nombre realmente no es tan significativo. Para eso me voy a ir a la página de Bootstrap, que es getbootstrap.com, y puedo seleccionar la primera opción, que es iniciar. Podemos iniciar de una manera muy rápida. Para eso lo que podemos hacer es copiar. Tenemos un template inicial que nos va a asegurar que tenemos los elementos básicos necesarios para utilizar el Bootstrap. Esto lo voy a pegar en mi primer archivo. Disculpen por el ruido ambiental, es algo que no se puede controlar, ¿sale? Y bueno, vamos a poner aquí un primer ejemplo. Dense cuenta que nosotros, al utilizar Bootstrap, hacemos una referencia, ¿ok? Por CDN, es decir, que estamos incluyendo en nuestra página un archivo. El archivo que estamos incluyendo se llama bootstrap.min.css. También, adicionalmente, pone un script y hace también referencia a ese script por CDN, y pues bueno, tiene aquí el nombre, ¿ok? Con estos dos elementos nosotros podemos asegurarnos que ya se va a ejecutar de una manera adecuada nuestro ejercicio. Para esto voy a utilizar la plantilla y vamos a poner aquí unos elementos, por ejemplo, hola mundo. Y pues bueno, voy a borrar todos los comentarios, realmente no son de utilidad en este momento. Probablemente más adelante los reutilicemos, pero vean, estamos dividiendo nuestro archivo. Si nosotros vemos en el hit, tenemos el link como referencia a una hoja de estilos que se llama bootstrap.min.css, y también tenemos un script, ¿ok? Estos dos archivos son los que nos van a permitir que nuestro ejemplo funcione de una manera correcta. Si nosotros accedemos precisamente a los elementos, podemos abrirlo con un navegador y vean, aquí nada más dice hola mundo, pero pues de entrada ya me lo pone con una letra Arial. Eso significa que está ya prácticamente utilizando. Voy a cambiarle aquí el nombre simplemente como una prueba, ¿sí? El nombre ahí es incorrecto. Si yo actualizo la página o el sitio, pues voy a ver que no está tomando la hoja de estilos, ¿ok? Entonces nuestro primer paso es incluir la hoja de estilos. ¿Y qué es eso de la parte de los estilos o cómo yo puedo utilizarlo? Una hoja de estilos va a tener diferentes clases, ¿ok? Ahorita vamos a hacer la explicación de qué son las clases y cómo nosotros podemos utilizarla. Para este primer ejemplo, lo que vamos a hacer es cómo podemos utilizar Bootstrap para acomodar distintos elementos. Y en este caso empezaré viendo el concepto del grid o la rejilla, ¿ok? La rejilla nos va a permitir acomodar una serie de elementos en nuestra pantalla dividido, o imaginándonos que vamos a tener una división de 12 columnas, ¿ok? Entonces vamos a tener 12 columnas del mismo tamaño, y para el primer ejemplo vamos a utilizar precisamente estas columnas. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es que dentro de nuestro body vamos a poner una primer referencia, un primer div. Este div nos va a dividir precisamente el contenido de nuestro HTML. Este div, el primer div, debe de tener una clase que utiliza Bootstrap. La clase es container, ¿ok? Esta clase container lo que hace es que va a dividir nuestra pantalla en 12 columnas. Para hacerlo vamos a utilizar también
primeramente una fila. Entonces vamos a tener un contenedor y dentro de ese contenedor vamos a tener una fila. Si nosotros quisiéramos dividir o poner o situar diferentes elementos, digamos en dos partes de la pantalla, recordemos que esa división se hace primeramente como una rejilla o como 12 elementos, ¿ok? Para lo cual cada elemento está marcado por una columna. Podemos utilizar la clase col, es decir, una columna. Y voy a situar, aquí voy a poner un H1 y este H1 va a tener el número 1 y dentro de la otra columna voy a poner un H1 igual, pero el número 2. Si nosotros actualizamos nuestra pantalla, veamos ahora que estos elementos ya están prácticamente posicionados a la mitad de nuestra pantalla. Eso es porque indicamos que vamos a utilizar una fila y dos columnas. En el caso de necesitar una columna adicional, pues vean que ya tenemos tres columnas, ¿sí? Y automáticamente nuestra hoja de estilos nos va a hacer precisamente esa división en columnas, ¿ok? Conceptos importantes aquí es que la palabra col responde a una columna de una manera responsiva, es decir, va a tomar el número de columnas que estén dentro de una fila y las va a poner del mismo tamaño. Asimismo, nosotros podemos indicar el tamaño de una columna. Generalmente se empieza con la palabra col, con un guión y podemos ponerle la cantidad de columnas que queremos que abarque. Por ejemplo, a lo mejor yo necesito que abarque 9 de 12 columnas. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el número 1 ahora abarca 9 de 12 posiciones o 12 columnas que nosotros podemos tener. Si nosotros, por ejemplo, ponemos que la primera columna abarca 2, la segunda columna abarca 3, el resto de la columna va a tomar el siguiente tamaño. ¿Ok? Entonces aquí tenemos 2, este abarca 3 y finalmente este abarcaría el resto de la pantalla porque va a tomar una posición responsiva, es decir, se va a adaptar al contenedor. Por el contrario, si nosotros queremos que esta columna tenga un 6, por ejemplo, y yo le pongo el nombre col a la primera columna, entonces en teoría esta va a tener 3, 3 y 6. Con esto ya tenemos las 12 columnas. ¿Ok? Entonces vean, tenemos aquí las 6 columnas, 3 y 3. Entonces con esto nosotros empezamos a jugar con los tamaños. No es lo más importante en el sentido de que es la única información. Nosotros en Bootstrap podemos definir el tamaño de las filas de acuerdo al tamaño de la pantalla. Para eso se utilizan otras clases que podemos visualizar. Vean, aquí nos habla de las columnas, en el caso de layout, las columnas y cómo trabajan. Podemos acomodar las columnas de manera vertical, de manera horizontal y al final de un contenedor. Para eso nosotros tenemos que ver cómo podemos hacer esa alineación en nuestras columnas, ¿ok? Y a dónde se van aplicando las clases. Recuerden que en Bootstrap se utilizan clases. Tenemos la clase fila, la clase columna y cómo nosotros podemos ir acomodando precisamente cada uno de estos elementos dentro de un contenedor, alineando los elementos arriba, en medio o a la izquierda, ¿ok? Y pues bueno, aquí nosotros podemos ver una serie de ejemplos con lo que podemos empezar a probar. Tenemos estas versiones de columnas, es decir, columnas 6 y columnas con otro tamaño. ¿Cómo es eso del tamaño? Primero, debemos entender que un contenedor, dependiendo del tamaño de la pantalla, puede tomar un ancho distinto. Es decir, si nosotros utilizamos una pantalla una clase para pantallas extra pequeñas, vean ustedes que es menor a 576 píxeles. Para pantallas pequeñas es mayor o igual a 576. El medio es mayor o igual a 768, el largo, el extra largo y el extra largo, es decir, XXL, ¿ok? Y nosotros podemos ir prácticamente jugando con cada uno de estos elementos. ¿Qué significa esto?
que, por ejemplo, yo aquí tengo esta división de columnas, pero si yo quisiera cambiar el comportamiento dependiendo de la responsividad, entendiendo qué es el tamaño de nuestra pantalla y cómo se van adaptando los elementos dentro de este, vemos lo siguiente. Por ejemplo, yo puedo tener o indicar que sea una columna, pero yo quiero que para un tamaño medio, por ejemplo, para un MD, sea esto lo contrario, es decir, que utilice 12 columnas. Entonces, ¿y qué va a pasar con los otros elementos? También podría indicarle que para una columna de tamaño medio va a ser 6 y la siguiente también le vamos a poner el número 6. ¿Qué va a suceder con esto? Pues va a tener un comportamiento distinto dependiendo del ancho de la pantalla, ¿ok? Entonces ahí se va utilizando el ancho de la pantalla y vean cómo en algún momento los elementos suben. ¿Por qué? Porque se van precisamente adaptando a la responsividad, perdón, y a la clase que nosotros estemos indicando. Entonces, conceptos muy generales, todo va dentro de un contenedor o de una clase contenedora y cada vez que yo necesite alinear prácticamente columnas deben de estar dentro de una fila, ¿ok? Podemos utilizar varias clases para determinar los tamaños de cada columna dependiendo de la pantalla que se esté detectando, podemos ir adaptando precisamente esos tamaños, ¿ok? Entonces, hasta aquí esta primera explicación.